Bienvenidos a Iglesia Alas de Águila. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos contentos de que en este domingo esté conectados con este cuerpo, con esta familia de Alas de Águila. El día de hoy, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, tenemos muchas opciones de poder ver algunos mensajes, algunos sermones en todo lo que es el internet. Mas el día de hoy, los ancianos de esta iglesia y los pastores de la iglesia queremos animarlo a que se conecte con este cuerpo, porque hemos estado orando y pidiéndole al Señor qué es lo que Él quiere para este día, para esta familia de Iglesia Alas de Águila. Nuestro deseo es que el día de hoy Dios hable al corazón y Dios hable al espíritu y nuestras vidas puedan ser transformadas. Queremos darle las gracias por estar aquí. Y la serie que estamos llevando el día de hoy es la serie a través de los personajes que estuvieron involucrados dentro del drama del Domingo de Resurrección. El día de hoy vamos a ver un personaje muy interesante, Judas Iscariote. Esto nos va a llevar a entender mejor el proceso de por qué Jesús fue crucificado y en los días finales qué fue lo que pasó. Estaremos llevando esta serie hasta el Domingo de Resurrección. Dios le bendiga, disfrute este sermón y que el Señor le bendiga. Gracias. We wanted to give the announcements today just to keep things a little bit normal. Hoy queríamos dar los anuncios para tener la rutina normal, por eso vamos a hablar de los anuncios. The announcements for this week actually were sent to you on Friday, and you can go ahead and look at that email. If you do not have email or have not received an email from us, please call the office and let us know your email. Mandamos un correo electrónico el viernes con todos los links para los anuncios que voy a decir, y si no han recibido un correo electrónico, por favor, llama a la oficina y danos tu correo electrónico. First thing on the schedule for Friday's email was Monday morning women's Bible study at 10:30 a.m. Just press the link and you can join into the conversation. El lunes a las 10:30 en la mañana pueden reunir con nosotras para estudio bíblico a las 10:30 en la mañana. Solamente presione el link en el Zoom meeting y puedes estar en la reunión con nosotras. La reunión de oración sería a las 7 p.m. en la noche. Solamente otra vez apriete este link y puedes estar en la reunión en línea con nosotros. Also Monday evening at 7 o'clock, you can join us for the Zoom meeting for prayer. Just press that link and you can join us for prayer. Also, if you would like to send in a prayer request, feel free to email that back to one of the emails we've already sent to you, and we will take those emails and be praying for you in the office, but also we could pray on Monday evening as well. También, si tienes una petición de oración, favor de mandarnos un correo, un texto, y podemos orar por tu petición durante toda la semana y también en la reunión de oración. Wednesday, we will have Bible study, same thing, Zoom meeting. You can see everybody in their little boxes, and it's kind of fun to interact with one another. También el miércoles a las 6:30 vamos a tener la reunión de estudio bíblico y pueden reunir con nosotros a las 6:30 el miércoles. Next Sunday, we'll be here again, same channel. Speaking of channels, subscribe to our channel, please, and then you'll be told when you have new videos that are being put up. El domingo que viene vamos a estar en el mismo canal. Pueden suscribir al canal y podemos tenerle en contacto con todos los videos que estamos subiendo a nuestro canal. Also, just wanted to talk about tithes and offerings. Some people have asked some questions about that. Feel free to mail your tithes and offerings to the church, 635 Riley, Holland, Michigan, 49424. Pueden mandar sus diezmos a las 635 Riley Street, Holland, Michigan, 49424. You can pass by the church and drop it off. Just call first. Pueden pasar por la iglesia y dejar sus diezmos también.
You can also download a direct deposit from the website. Go there, press it, fill out the information, and send it in or drop it off. También pueden bajar el depósito directo, pueden llenar la información y pasar y dejar la información o mandarla por correo. Also, another option is you can give online. También pueden dar en línea. If you're able to cover the cost of the percentage that it takes to do a transaction by Visa or MasterCard, we'd love to have that so we could have your full giving. También, si pueden dar en línea y si es posible que puedan dar aún unos dólares más para cubrir la tarifa, para cubrir eso para transacción de tarjeta de crédito, sería de una bendición para tener todo su diezmo. Muchas gracias. Thanks so much for listening to our announcements, and we pray that you are well. God bless you. Mi nombre es Fermín Durán y es mi deber el día de hoy comenzar con un tiempo de oración congregacional. Ahí donde estás, lo que pido es que abras un poco el espacio de tu sala y busques arrodillarte. Yo sé que tu familia está junto a ti. Todos vamos a clamar al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, la iglesia no es este edificio en el que yo estoy en este momento. La iglesia es cada uno de nosotros en nuestras casas. Y estamos ahí, Señor, humillados delante de ti, juntos, procurando, Señor, buscar tu rostro, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, sabiendo que este tiempo, Señor, es un tiempo de expectación de juicio terrible. Pero para tu pueblo, Señor, es un tiempo especial de ver tu mano poderosa en favor de nosotros y la misericordia tuya sobre nuestra nación, Señor. Bendice nuestro culto. Bendice, Señor, nuestras casas. Bendice la iglesia, que somos todos aquellos que estamos dispersos ahora en nuestros hogares, pero cerca a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Good morning. Steve Mustard here. Buenos días. Mi nombre es Steve Mustard. Yes. And I'm going to lead you in some prayer this morning, and my brother Fermin is going to translate. Es mi deber orar ahora con ustedes y mi hermano Fermín es el que va a traducir. So what I'd like to do is I'm going to just lead you in a couple of points as we pray this morning. So if you can pray with us this morning at your home. Tengo algunas peticiones que hacer, así es que queremos juntos unirnos en oración esta mañana. Yeah, sorry, I went kind of long. Is that okay? Sí, estaba bien. Okay. All right. All right. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Pray that we have protection from this virus, even though we need to be smart about what we do. Señor, pedimos protección sobre este COVID-19, aunque sabemos que debemos actuar inteligentemente cuidándonos. And pray that God protect us from this virus. Te pedimos protección de este virus, Señor. And now let's pray for those that are affected by this virus. Ahora todos oremos por aquellos que están afectados por esta enfermedad. And now let's pray for those that work in the health care. Oremos ahora por todos aquellos que están trabajando en el servicio de salud.
Let's now pray for our church family. También oremos por las familias de nuestra iglesia. Let's now pray for the leadership of our church. Oremos por el liderazgo de nuestra iglesia. And now let's pray that God will use this pandemic to bring others to Him. Oremos también porque esta pandemia sea el instrumento que Dios use para traer nuevas personas a sus pies. Now let's ask God how we can be used by Him to influence people for Him. Preguntémosle al Señor cómo Él nos puede usar en medio de esta situación para anunciar a otras personas acerca de Él. And now praise our God for all that we do, and be praised in all of our actions. Ahora démosle la gloria al Señor y pidámosle que Él sea enaltecido sobre nuestras acciones. Amen. Amén. Queremos darle la bienvenida a Iglesia Alas de Águila aquí en Holland, pero también en nuestro campus en Allendale, donde el pastor Fermín es el pastor que está pastoreando la iglesia de allá. Sean todos bienvenidos en esta hora y disfrutemos este sermón que Dios ha preparado para nosotros. El día de hoy nuestro hermano Juan López, el pastor Juan López, estará trayendo la palabra para todos nosotros. Disfrútelo, Dios lo bendiga. The title of this message is Judas. El título de este mensaje es Judas. Many parents wouldn't dare call or name their child Judas. Muchos padres no le pondrían a su hijo el nombre de Judas, Because Judas is associated with the one who betrayed Jesus. porque Judas es aquel que se asocia con aquel que traicionó a Jesús, Who facilitated the crucifixion of Jesus. quien facilitó la crucifixión de Jesús. In fact, De hecho, most historians agree that Judas is one of the greatest traitors in world history. los historiadores se ponen de acuerdo y nos dicen que Judas es uno de los más reconocidos traidores en la historia del mundo. So nobody would want to be called Judas. Así es que a nadie realmente le gustaría ser llamado Judas. But even though we don't want to be associated with Judas, Pero aun que no nos gustaría ser asociados con Judas, we sadly behave like him. tristemente muchas veces nos comportamos como él. We turn our backs on Jesus. Le damos nuestras espaldas a Jesús. We betray him. Lo traicionamos. So in this message, En este mensaje we're going to discover what motivated Judas to betray Jesus. vamos a descubrir qué fue lo que motivó a Judas para traicionar a Jesús. And then we're going to see how that will be a warning for all of us. Y vamos a ver cómo todo esto puede ser una advertencia para todos nosotros. So who was Judas? Así es que la pregunta es, ¿quién es Judas? The Gospels don't give us details about his early life. Los evangelios no nos dan muchos detalles acerca de su niñez. Very few details they give us. Muy pocos detalles nos dan acerca de él. For example, Por ejemplo, the name Judas was a very common name in Jesus' time. el nombre Judas era un nombre muy común en los tiempos de Jesús. It was as common as the name John, for example. Es tan común como el nombre de Juan, por ejemplo. And the name Judas in Hebrew, Y el nombre Judas en hebreo it means
praise to Yahweh or to God. Quiere decir alabanza a Dios o a Yahweh. Now, since there were many Judases in Jesus' time, Así que como en los tiempos de Jesús había muchos Judas o muchas personas llamadas Judas, the Gospels often call Judas Iscariot. los evangelios usualmente llaman a Judas Judas el Iscariote. And many Bible scholars agree that Judas Iscariot, that term Iscariot, Y muchos estudiosos de la Biblia están de acuerdo que cuando dicen Judas Iscariote, that simply means Judas of Kirioth. simplemente quiere decir que Judas viene del pueblo Iscariot, Where he originally came from. de donde originalmente él vino. And it's also important to know Así es que también es importante saber that the Gospels show that Judas was one of the 12 disciples of Jesus. que los evangelios nos dicen que Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús. And Jesus gave the 12 disciples Y Jesús le dio a los 12 discípulos the authority to heal the sick, la autoridad para sanar a los enfermos, to preach the gospel, para predicar el evangelio and to liberate those who were possessed by demons. y para para liberar a aquellos que estaban posesionados por demonios. So Judas was very involved in the ministry of Jesus. Así es que Judas estaba muy involucrado en el ministerio de Jesús. And on top of that, Y arriba de esto, Judas saw the miracles of Jesus. Judas vio los milagros que Jesús hizo. He saw the love and compassion of Jesus. Él vio el amor y la compasión de Jesús. He heard his teachings. Él escuchó sus enseñanzas. Imagine that, Imagínate eso. being taught by God himself. Él fue enseñado por Dios. But with all of that, Pero con todo esto, the Gospels record that towards the end of the Gospels, los evangelios nos dicen casi al final de los evangelios that Judas betrayed Jesus. que Judas traicionó a Jesús. Why? ¿Por qué? After being so close to Jesus, Después de haber estado tan cerca de Jesús, what motivated Judas to turn his back on him? ¿qué fue lo que motivó a Judas para darle la espalda a Jesús? The Gospels are not very clear as to what really motivated Judas. Los evangelios no son muy claros para decirnos exactamente qué fue lo que motivó a Judas para traicionar a Jesús. But they do give us hints. Pero nos dan algunas pistas. And one huge hint is found in the Gospel of John. Y una de las pistas más grandes la encontramos en el Evangelio de Juan. In the Gospel of John, En el Evangelio de Juan there's a scene where Jesus and his disciples are hanging out in somebody's house. hay una escena donde Jesús y sus discípulos están conviviendo en la casa de alguien. And Mary, the sister of Lazarus, Y María, la hermana de Lázaro, comes to Jesus viene a Jesús and she kneels at his feet. y ella se arrodilla a sus pies. And she pours this expensive perfume on his feet. Y ella derrama este perfume muy caro a sus pies. And Mary did this Y María hizo esto because she wanted to express her gratitude toward Jesus. porque ella quería expresar su gratitud para Jesús. Words could not express how grateful she was. Palabras no podían expresar cuán agradecida ella estaba. And Judas saw this, Y Judas vio esto and he was annoyed. y él se molestó por esta situación. And Judas corrected Jesus. Y Judas trató de corregir a Jesús. He told him, Jesus, Le dijo, Jesús, what in the world are you doing? ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estás haciendo? Why are you letting this woman waste this expensive perfume? ¿Por qué estás dejando que esta mujer desperdicie este perfume tan caro? This perfume could have been sold, Este perfume pudo haber sido vendido and we could have used the money to help the poor. y podemos haber utilizado ese dinero para ayudar a los pobres. And then John says Y el Evangelio de Juan nos dice, in John chapter 12, verse 6, en Juan capítulo 12, versículo 6, he says, Judas did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself
to what was put into it. Dijo esto Judas no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. So Judas was the treasurer in the ministry of Jesus. Así es que Judas era el tesorero en el ministerio de Jesús. And John says that he would steal the money that was coming in. Y el Evangelio de Juan nos dice que Judas acostumbraba a robar dinero o tomar dinero para él mismo. The money that was used to support and sustain the ministry of Jesus. El dinero que debía utilizarse para dar soporte al ministerio de Jesús. But when Jesus becomes an obstacle for Judas, Pero cuando Jesús viene a ser un obstáculo para Judas, so that Judas can keep on stealing some money, vino a ser un obstáculo porque Judas quería seguir robando dinero, tomando dinero, then it's possible that that's why Judas betrayed Jesus. quizás esta sea una posibilidad del por qué Judas traicionó a Jesús. And the priests paid him Y los sacerdotes le pagaron to betray Jesus. para traicionar a Jesús. They paid him 30 pieces of silver. Le pagaron 30 monedas de plata para traicionar a Jesús. So we see there Así es que vemos ahí that money was more important than Jesus. que el dinero era más importante que Jesús. Now, there were probably other reasons why Judas betrayed Jesus. Ahora, quizás hay algunas otras razones por las cuales Judas traicionó a Jesús. For example, Por ejemplo, Judas was expecting Jesus to become the king of Israel. quizás Judas tenía la expectativa que Jesús viniera a ser el rey de Judea o de Israel, And that as king of Israel, he would conquer the Roman Empire. y como rey de Israel iba a conquistar el imperio romano. He would destroy the Roman Empire with the sword. Él destruiría al imperio romano con espada. But he didn't meet his expectation. Pero Jesús no cumplió con las expectativas que quizás Judas tenía. So, again, the Gospels are not very clear as to what was the main motive. Así es que los evangelios no son muy claros en cuáles son las motivaciones de Judas. What we do know is this, Lo que sí sabemos es esto. and I think Bible scholar Randy Smith puts it wonderfully. Y este estudioso de la palabra, Randy Smith, lo pone de esta manera. He says this. Dice esto. He says, Judas came to Jesus for a different reason than to find life by following him. Judas vino a Jesús por una razón distinta a encontrar vida al seguir a Jesús. I want to repeat that again. Quiero repetir esto otra vez. Judas came to Jesus Judas vino a Jesús for a different reason por una razón diferente, than to find life by following him. una razón distinta de encontrar vida al seguir a Jesús. That is, Judas used Jesus Judas usó a Jesús to gain something from him, para ganar algo de él, not to gain Jesus himself. no para ganar a Jesús o no para seguir a Jesús. And what he wanted to gain was wealth. Y lo que él quería obtener de Jesús era riquezas. So what can we learn from Judas? Así es que, ¿qué podemos aprender de Judas? What warning can we get from this story? ¿Qué advertencia podemos aprender de esta historia? It's this, Es esto, that you can be so close to Jesus que tú puedes estar muy cerca a Jesús and at the same time y al mismo tiempo not believe no creer that Jesus can give you true life, que Jesús te puede dar vida verdadera, that Jesus can give you true happiness. que Jesús puede darte felicidad verdadera. Instead, you believe the things of this world can only give you true happiness. De otra manera, tú crees que las cosas de este mundo son las que realmente te pueden dar felicidad verdadera. And that is what was happening with Judas. Y esto es lo que estaba pasando con Judas. Jesus says to his disciples Jesús le dijo a sus discípulos in John chapter 6, verses 63 to 64. en Juan capítulo 6, versículos 63 al 64. And Judas is among the group. Y Judas está entre este grupo.
And this is what Jesus says. Y esto es lo que Jesús dice. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. The words I have spoken to you, Las palabras que les he hablado they are full of the Spirit and life. son espíritu y son vida. Yet there are some of you Sin embargo, algunos de ustedes who do not believe. no me van a creer. And then John goes on to explain, Y Juan nos explica, for Jesus had known from the beginning porque Jesús sabía desde el principio which of them did not believe quién de ellos era quien no creía and who would betray him. y quién era quien lo iba a traicionar. And that was Judas, obviously. Y él obviamente es Judas. So John is implying in this passage Así es que Juan está implicando that Judas did not believe Jesus had words of life. que Judas no creía que Jesús tenía palabras de vida. That is, that Judas did not believe Jesus can give him true life. Judas no creía que Jesús podía darle vida verdadera. Only wealth could give them that. Solo riquezas le podía dar felicidad o vida verdadera. And I just want to give you a personal example from my own life Y ahora quiero darles un ejemplo personal de mi propia vida. so that we can understand this passage better. Espero que de esta manera podamos entender este pasaje mejor. In the past, as a Christian, En el pasado, como cristiano, I did everything right. hice todo correcto. I went to church without fail. Iba a la iglesia sin fallar. I went to church 3 times a week. Iba a la iglesia 3 veces a la semana. I would give my tithes faithfully. Daba mis diezmos fielmente. I told others about Christ. Le decía a otros acerca de Cristo. I read my Bible every day for an hour. Leía mi Biblia todos los días por 1 hora. I prayed for an hour every day. Oraba por 1 hora. I personally witnessed the miracles of Jesus. Ahí personalmente fui testigo de los milagros de Jesús. I personally witnessed his love and compassion. Personalmente fui testigo de su amor y de su compasión. I was so close to Jesus, Estaba tan cerca de Jesús, yet at the same time, pero también al mismo tiempo I was using Jesus estaba utilizando a Jesús to feed my pride. para alimentar mi orgullo. My pride in becoming holier than other Christians, more holier. Mi orgullo para ser más santo que otros cristianos. I was using Jesus to feed my arrogance, Estaba utilizando a Jesús para alimentar mi arrogancia, that I was a way better Christian than the ones in my church, que era mucho mejor cristiano que cualquier otro en mi iglesia, that all those Christians were wrong and I'm the only one that does things right. que todos los otros cristianos estaban en un error y yo era el único santo, el único que estaba haciendo las cosas correctas. But when I sinned, Pero cuando pequé, my world fell apart. mi mundo se despedazó, My identity fell apart. mi identidad se cayó And I was frustrated with Jesus. y estaba frustrado con Jesús. I was telling Jesus, Le estaba diciendo a Jesús, Jesus, this is your fault. le estaba diciendo, Jesús, esta es tu culpa. You're asking me to do things that are impossible for me to perform. Tú me estás pidiendo que haga cosas que son imposibles de desarrollar. And I wanted to throw in the towel. Y yo quería tirar la toalla. I wanted to turn my back on Jesus. Yo quería darle la espalda a Jesús. I wanted to betray him like Judas. Yo quería traicionarlo como lo hizo Judas. But when I realized Pero cuando me di cuenta that my pride cannot give me true happiness, que mi orgullo no podía darme verdadera felicidad, abundant life, vida en abundancia, only Jesus can do that, solo Jesús podía hacer eso. then I didn't want to betray Jesus. Así es que me di cuenta que no quería traicionar a Jesús. I didn't want to turn my back on him. No quería darle la espalda a él. So, Así es que it is impossible for you to betray Jesus es imposible para ti traicionar a Jesús if you have found life in him. si tú has encontrado vida en él. It doesn't matter No importa if God doesn't give you what you want.
si Dios no te da lo que tú quieres, if God doesn't meet your expectations, si Dios no cumple tus expectativas, or if God doesn't give you what you want in the way that you want it, si Dios no te da lo que tú quieres de la manera que tú quieres, you're still going to follow Jesus. de una u otra manera tú vas a seguir a Jesús, Because Jesus is more than enough for you. porque Jesús es más que suficiente para ti. Now, if you have heard this message Ahora, si tú has escuchado este mensaje and you discovered that you are basically a Judas, y te das cuenta que básicamente tú eres un tipo de Judas, you've turned your back on God, le has dado la espalda a Dios, you stopped going to church has parado de ir a la iglesia because God didn't give you what you wanted, porque Dios no te ha dado lo que tú quieres, there is still hope for you. todavía hay esperanza para ti. You can still return to the source of life. Tú todavía puedes regresar a la fuente de vida. You know, Jesus prophesied Judas' betrayal. Jesús profetizó la traición de Judas. Jesus already knew that Judas was going to betray him before he was going to do it. Jesús sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar antes de que lo traicionara. And Judas fulfilled the prophecy. Y Judas cumplió la profecía. And nobody forced him to betray him. Nadie lo forzó para traicionar a Jesús. He did it out of his own free will. Lo hizo por su propia voluntad. But notice this. Pero pon atención a esto, date cuenta de esto. Jesus did not prophesy what Judas was going to do afterwards. Jesús no profetizó lo que Judas iba a hacer después. Therefore, Así es que de cualquier manera, Judas could have decided to repent of his sin, Judas pudo haber arrepentido de lo que había hecho and return back to Jesus. y regresar a Jesús. But he was overcome by guilt, Pero fue abrumado por la culpabilidad and he killed himself y él se mató a él mismo, se suicidó, because he felt so guilty porque se sintió tan culpable for facilitating the killing of an innocent man. por facilitar el asesinato de un hombre inocente. So there's still hope for you. Así es que todavía hay esperanza para ti y para mí. Now, if you've heard this message Ahora, si tú has escuchado este mensaje and you're not like Judas, y tú no eres como Judas, but you're on your way to become like him, pero vas en dirección de ser como él, because you've noticed that you complain about Jesus. porque te has dado cuenta que tú te quejas acerca de Jesús You're telling Jesus, you're doing things wrong. y le dices a Jesús, Jesús, tú estás haciendo las cosas equivocadamente, You're supposed to meet my tú expectation. tienes que cumplir mis You're expectativas, supposed to give me what I want. se supone que tú tienes que darme lo que yo quiero. Take this message as a warning, Toma este mensaje como una advertencia, as a warning for you to repent. como una advertencia para arrepentirte. How do you repent? ¿Cómo te arrepientes? By realizing Dándote cuenta that Jesus is the only source of life, que Jesús es la única fuente de vida, of happiness, es la única fuente de felicidad, of es satisfaction. la única fuente de satisfacción. Nothing in this world, Nada en este mundo, your expectations, tus expectativas, the things you want, las cosas que tú quieres, nothing can give you true happiness. nada puede darte felicidad verdadera. So, a few questions for us to meditate on. Un par de preguntas para meditar. Are we so close to Jesus, Estamos tan cerca de Jesús, yet we're not delighting in Him? pero a la misma vez no nos estamos deleitando en Él. Are we just going through the motions? Solamente estamos viviendo la vida sin sentido. The other question, La otra pregunta, are we complaining like Judas? nos estamos quejando como Judas. Are we telling Jesus what He's doing wrong Le estamos diciendo a Jesús lo que está haciendo equivocadamente. because He's not giving us what we want? Porque no nos está dando lo que nosotros queremos. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, God, I thank you for your word. te damos gracias por tu palabra. I thank you, God, that your word is like a mirror Te damos gracias porque tu palabra es como un espejo that shows us what we're doing wrong, God.
que nos muestra qué es lo que estamos haciendo incorrectamente. God, I pray that you help us apply this word to our lives. Dios, te pido que nos ayudes para aplicar esta palabra a nuestras vidas. And help us to always seek you as the source of life. Y ayúdanos para siempre buscarte como la fuente de vida. Help us to be satisfied in you, God. Ayúdanos para siempre estar satisfechos en ti. Help us to be content in you, Father. Ayúdanos a estar contentos en ti. Thank you, God. Gracias, Dios. Bless this Sunday, God, Bendice por favor este domingo, Dios, and bless the rest of this week. y bendice el resto de esta semana. Thank you, Jesus. We pray this in your name. Gracias, Jesús. Oramos esto en tu nombre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Damos gracias por escuchar este sermón. We give you thanks for listening to this sermon. Y ahora solamente quiero bendecirle. And now I would love to bless you. El Señor te bendiga y te guarde. The Lord bless you and keep you. El Señor te mire con agrado The Lord make his face shine on you y extienda su amor. and be gracious to you. El Señor te muestre su favor. The Lord turn his face toward you and give you peace. Que el Señor te bendiga en este día. May the Lord bless you this day. Nos vemos el próximo domingo. We'll see you next Sunday.